Atención. Advertencia. Este podcast puede contener mentiras y circos. Es mi opinión, esto es humor, soy los morancos. ¿Estamos? Ay, madre mía. Buenos días, chicas. Buenas tardes, ¿estamos? Bueno, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos un día más al podcast, el primer capítulo de la tercera temporada. La verdad es que lo de las temporadas ya estaba empezando a perder el sentido, porque la primera tenía como 11 y esta era de 17, 18, 19. Y era porque me daba como rollo pereza empezarla, porque una nueva temporada significan cosas nuevas. Y aquí no hay nada nuevo. Un look girl. Llevo este chubasquero de la NASA, que pensarás, la NASA girl. Pero es que cuando salió el rollo licencia de la NASA, que las tiendas tenían cosas de la NASA, en plan Primark y tal, era que fantasía. Yo me compré el chubasquero, me compré una tote, y luego la licencia se alargó más que un loro, y todo el mundo tiene cosas de la NASA, y ahora se ha tornado algo cutrísimo. Pero bueno, me ayuda en mi nuevo look marinero, aunque la NASA, pero marinero, porque hablé en un podcast de que me encanta Hopper de tiburón, y me han regalado a Hopper, que estuve a punto de comprarme la figura y no me la compré. No la acerco porque no se enfoca, porque esto es un camarón, Tama, y tiene una lente fija. Bueno, no es fija, tiene como zoom y eso, pero que no enfoca cositas tan cerca, y no porque sea una mierda, al contrario, es una buena lente que está hecha para lo que está, angulareo y sacarme guapa. Entonces no se va a ver bien de cerca, pero mira, soy yo, con el gorrito, con gafas si las llevara, aunque él llevaba montura al aire y a mí la montura al aire, girl. No es montura al aire, es como así fina de metal, está guay, pero es súper bonita la figura, el detalle, y tiene su mochila, su saco, otro gorro de pescador para cambiar, una cara que solo varía el labio, es como que está así, aquí, y en la otra cara está igual pero así. Girl. Y otra cosa que quiero decir es que como me lo voy a tomar en serio y voy a hacer más vídeos y voy a aprovechar ahora que estoy sin trabajar para hacer vídeos y hacer cosas, porque she is the moment, echarme una mano. Estamos, darme like, compartirlo con vuestros amigos, proyectarlo en vuestra casa, rollo los circos, pero que eso, que parece una tontería, ¿sabes? Pero cuando dije la primera vez, que no lo digo nunca, pero cuando dije la primera vez, dadme like, me da vergüenza, la gente me dio like. ¿Sabes lo que te digo? Como que a la gente se le olvida y es algo que ayuda mucho, ¿sabes? Y mola mucho, como que te lo mueven más y tal el vídeo. Entonces nada, vamos con todo, ¿no? Vamos a pegarnos la hostia. Rollo juntos, a pegarnos la hostia. YouTube, equipo. Francisco Frankie, un podcast de Junior. Vale, y otra novedad que tenemos para justificar la nueva temporada es que me he comprado un brazo hidráulico. Estaba... Bueno, no es un brazo hidráulico y no me lo he comprado, me lo han regalado, me hacía mucha ilusión tenerlo y ahora soy Auronplay. Y no teniendo el maricón ese clavado. La verdad es que me apetecía cogerlo con la mano, lo he intentado unos podcasts atrás, cogerlo con la mano. Lo que pasa es que es un micrófono tan fiel que se notan mis deditos, se oyen, ¿sabes? Entonces si lo cojo con la mano se oye todo el rato esto y es súper incómodo. Mi sueño real es tener el micro de Madonna, el micro de Britney y hacerlo así. Eso es branding, me parece una fantasía. La verdad es que he visto uno por 20 euros, que la calidad tiene que ser chunguísima, pero me hace ilusión. Pero por ahora, el brazo hidráulico, un regalito monísimo. ¿Está mal? Bueno, pues eso. Nada, vamos a empezar con el primer capítulo. Ya habéis visto la miniatura de qué es. Es un tema que me apasiona y un tema súper divertido. Bueno, es una tragedia marítima. Y fue perfecto para ello, ¿no? La NASA, estamos. Es una tragedia marítima. Pero se le puede sacar fantasía, se puede hacer picoteo. Y como en el anterior podcast de Chris Chan, pues voy a hacer picoteo y voy a contar cositas sueltas. No me voy a rayar mucho en datos técnicos y cosas que no interesan a nadie. Solo interesan los circos, los traidores, los entresijos del Titanic. Estamos. Me encanta el tema del Titanic porque es tan random. O sea, no es ni aniversario, ni ha pasado nada reseñable. Bueno, pasó lo de los marines esos que bajaron con el dron ese chungo, con el mando de Logitech y petaron, pero no vamos a hablar de eso. Este tiene un vídeo de 1 hora impresionante hablando sobre eso y no me voy a rayar de eso. Voy a hablar más
de las cositas que se cuecen, ¿no? Entre proa y babor. Me meo. Vale, pues eso. Voy a hablar de cosas que me interesan. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hablar de este tema? Cuando bajé en Navidades a mi casa, estábamos viendo la tele con mis padres, todos en batín y tal. Entonces pusieron en la tele Titanic y mi madre dijo, esta es la típica peli que siempre ponen en la tele, rollo que la ponen más que un loro, igual que Pretty Woman, y siempre que la ponen la ves. ¿Sabes? Está ahí, vamos a verla tal, Leonardo DiCaprio tal, con la gorda, ¿está mal? Que no está gorda, Kate Winslet, digo lo de la gorda porque las revistas ya se movían en esa época, era como, está gorda, y no estaba nada gorda, o sea, estaba guapísima, y era en plan la gorda, entonces me hace gracia por eso. Vale, entonces, apareció la película en la televisión y encima apareció en la parte fantasía. Vosotros sabéis, porque todo el mundo ha visto la película, de 1997 de James Cameron, habéis visto la película que el principio es un rollo lo de los heteros y todo eso, en plan de los investigadores bajando al Titanic, que es lo que hizo James Cameron, y es como que la vieja cuenta la historia. Pues toda esa parte de los heteros, de bajando con la movida, de mirando los trozos ahí todo pudríos, o sea, es que no interesa nada. Interesa cuando aparece Kate que hace así con el sombrero, con la Pamela, y mira el barco. Y justo pillamos la peli ahí. Sí que es verdad que lo de la vieja con las tetas bolsillo, las dos brevas esas, también tiene su movida, tiene como su fantasía al principio, porque la casa es increíble, la casa de la vieja, en plan con todos los jarrones y toda la artesanía que hace, es súper guay, pero todo ese rollo hetero no interesa. Entonces, vamos a hablar en el podcast de la peli, de curiosidades. A mí las curiosidades me parecen súper interesantes de las pelis. Esos programas que ponían en la tele en fin de semana que hablaban de making of y hablaban de curiosidades de las películas con los cromas y los circos. Me parecen súper interesantes. No me voy a rayar tanto con eso. Pero vamos a hablar de la peli y de curiosidades de la peli. Y luego vamos a hablar también de la historia real y de los personajes reales. La verdad es que la peli es muy fiel a lo que pasó. Porque el James Cameron pilló un engorile con el Titanic loquísimo y se pasó 5 años investigando, preguntándole a todo el mundo, entrevistándose con los supervivientes, bajó 40 veces a ver el Titanic, o sea, un engorile impresionante. De hecho, se jugaba su carrera en esa película, pero bueno. Entonces, como digo, en el capítulo de hoy vamos a hablar de la Titanic. ¿Y por qué le llamo la Titanic? Esto es una fantasía. Titanic, o sea, los barcos en inglés son de género femenino. El Titanic es transatlántico. En serio, los barcos en inglés son femeninos. Entonces es la Titanic, es lo correcto. Y los periódicos, los diarios de la época lo llamaban The Queen of the Sea, la reina de los mares. ¿Está mal? Era una mujer. Entonces, una fantasía. Voy a intentar llamarla la Titanic todo el rato. Me va a costar un poco porque estoy muy acostumbrado, pero tengo que deconstruirme y llamar las cosas como son. Si es la Titanic, pues la Titanic. Entonces, antes de meternos en materia de las fantasías, de los personajes y de las cosas interpretadas por mí, que puede contener errores y inexactitudes, pero es que es la fantasía. Vale, pues eso. Madre mía, no paro de reírme. Y eso que no bebió ni nada, ¿eh? No bebió ni nada. ¿Está mal? Vale, y antes de empezar con la movida, quiero dar créditos, porque cuando yo vi la película dije que fantasía, hacía mucho tiempo que no la veía. Entonces me metí en internet y descubrí un hilo de Gemma Bonin, que es una escritora, que desde el 2013, que es la James Camerona, está obsesionada y desde el 2013 hace hilos en el aniversario de Titanic contando curiosidades. La pava subió como una foto, el rollo de 30 libros, rollo de me los he leído todos y he seleccionado las anécdotas más jugosas. Pues yo he dicho, ¿qué? Para mí, creo que broma, he investigado más aparte de eso, pero me ha servido muy de guía esa movida, súper interesante, y un curro de ella de leerse toda la movida, de investigación, de seleccionar fantasías, y ella que aparece ahí, rollo, tiene una foto así como en el museo, es una engorilada del Titanic, de la Titanic, y quiero darle el crédito a ella, a Gemma, porque se pega un curro a la tía, súper impresionante, el hilo es una fantasía. Vale, entonces, antes de empezar con la Titanic, todo el mundo conoce la historia, sabe lo que pasó, pero vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Una breve historia de lo que pasó. La Titanic fue un transatlántico, el transatlántico más grande, rápido y lujoso de su época, era inglés y se hundió, como todo el mundo sabe, se hundió vivo en su viaje inaugural, la madrugada del 15 de abril de 1912. No sé por qué no se me olvida esa fecha.
La tengo grabada a fuego en la mente, o sea, sé que es el 1912. No me acuerdo de la fecha de la guerra civil, pero me acuerdo cuando se hundió el Titanic, ¿eh? Choices. Zarpó el 10 en su viaje inaugural y me hace mucha gracia esa época, porque como no había nada para entretenerte, no había redes sociales, ni había TikTok, ni había nada, pues la gente cualquier cosa que pasaba se iba súper engoriladísima. Y claro, como, bueno, a ver, es que era un evento canónico, tocho, era como el barco más lujoso y más increíble, ni Dios puede hundirlo, o sea, me encantan como esos claims y esas movidas, ¿no? Un rollo desafiando a Dios y al final, es que, toma, Jesús de Nazaret, vale, pues eso. Entonces la gente, como no hacía nada, pues se iba ahí a verlo zarpar y la gente engoriladísima. De hecho, hace una cosa que no sé si se hace hoy en día, que es la gente que no viajaba en el barco subía a despedir a la gente. Entonces había como un toque, un rollo de... Me lo invento, media hora antes de salir, era rayada como la campanita y era en plan, venga, los visitantes que no tienen billete, que bajen. Era tal el acontecimiento que subían a despedir un magreo. Tú imagínate que te coges el tren, te coges el AVE, te vas a Barcelona, te vas a tu casa, te vas a donde sea y sube tu familia, te acompaña al asiento, le enseñas el AVE, es en plan, tía, pírate, pesada. Pues eso pasaba ahí literal, toda la gente súper engorilada, los niños subidos en los hombros de los familiares, unos circos. Vale, el Titanic era inglés, salió de Southampton, que es Inglaterra, hizo una parada en Cherburgo, me meo, Cherburgo, que era Francia, o sea, hacía como paradas, hacía escalas. En Cherburgo, en Queenstown, que es Irlanda, y luego terminaba en Nueva York. El viaje era Inglaterra, Estados Unidos, pero hizo esas dos paradas por en medio, ¿no? Entonces, la noche... Uy, qué miedo. Se ha caído un cable. Es que estoy solo en mi casa. Chan, chan, chan. Han puesto en Netflix la peli esa de los Warren. Me la quiero ver, pero es que me da miedo. Es que me voy a rayar, lo sé. Vale, pues eso. Entonces, la noche del 14 al 15, pumba. Un iceberg. Lo rajó vivo. 5 compartimentos de abajo. Lo reventó como un cuchillo. Se clavó ahí vivo. En plan, pumba. Y se llenó de agua todo de delante. El barco estaba condenado. Al principio estaban, bueno, no es para tanto, porque era como un breve... Mucha gente como que no se dio cuenta. Aparentemente la tripulación, rollo los marineros. No me sale el nombre así, rollo como técnico. Los marineros y los circos estaban como tranquilos, pero ya cuando llamaron al diseñador del barco, que estaba ahí, súper engorilado porque era su niña, ¿no? Estaba ahí y dijo, esto dura 2 horas. En 2 horas palmamos, que eso también se dice en la película. Como digo, es súper fiel la película. Entonces, el barco se rajó vivo y se hundió y tardó 2 horas 40 minutos en hundirse. 2 horas de circos, de gritos. Al principio no tanto, porque la gente como que, este no se puede hundir, no sé qué. ¿Está mal? Vale, pues eso, iban en el barco 2.200 pasajeros. Murieron 1.500 y se salvaron 700. La mayoría de primera clase, qué injusto. Pero, para ser honesto, eran los menos. Había más gente de tercera clase, mucho más. De segunda clase estaban ahí, y de primera, pues habían menos. Pero se salvaron casi todos. Clases y castas y circos, pero bueno, habían menos. Vale, entonces, encima los de tercera clase fueron como los últimos en enterarse. Estaban ahí abajo en las mierdas, el rollo remando. ¿Estamos? Como los esclavos. Como, ¿cómo lo llama la peli esta? Los Miserables, el musical. No, eran Los Miserables, eso, qué circo. Vale, pues entraron los últimos. Entonces eso, una fantasía. En el barco iban muchísimas fortunas de Estados Unidos e Inglaterra, pero fortunas tochísimas, o sea, gente súper importante. Había peña que llevaba ahí joyas en plan 80.000 euros, rollo una gargantilla, ¿está mal? O sea, había unas fortunas increíbles porque era como un evento loquísimo. Pero luego hablaremos más de casos específicos y de fortunas, porque hay gente famosa, famosa que conoceréis. Una pareja, pero os sonará. Vale, más curiosidades. El billete costaba en la época de primera clase, costaba 86 libras, que al cambio, obviamente, las 86 libras de ese entonces no son las de ahora, entonces al cambio y adaptado a los tiempos actuales, se puede traducir en 10.500 euros. ¡Girl!
un billete, rollo de ir de aquí a aquí. Lo que pasa que, claro, el Titanic estaba lleno de circos, es como un crucero loquísimo, ¿no? Los de segunda clase valían 13 libras, que son 1.500 euros, vaya diferencia, me meo. Y de tercera clase, 7 libras, que suena poco, pero eran 850 pavetes, está más. El rollo comido por ratas, no estaban comidos por ratas, estaban bien. Las movidas pues estaban adaptadas a los circos, literas, su lavabo, pondré fotos de todas esas movidas, sus litericas, su lavabo, cositas, ¿me entiendes? Y luego pues menús de gachas, patatas, cositas, cositas baratas, estamos, era lo que pagaban. Vale, como digo, se habla mucho de clases sociales y en plan de los de primera. Me meo yo defendiendo a los ricos. Pero hay que ser honesta, tama. Decían, los de primera clase comían caviar, tenían gimnasia. Los de tercera clase tenían huevos fritos con patatas. Y es en plan, a ver, los de primera clase pagaban 11.000 pavos. O sea, si me pones un huevo frito, te lo meto por el culo, ¿sabes? O sea, y la gente de tercera clase pagaba 10.000 euros menos. O sea, ¿me entiendes? Tiene que haber como una diferencia. Ellos estaban bien, con sus cositas, sus bailes. Toma. Que no, que broma. Vale, pues eso. Entonces, la primera valía mucha pasta. Entonces, esa es la movida, ¿no? En el tren, en el barco. Madre mía, está quedando súper caótico esto. Es que llevo como 2 semanas sin hacerlo y ya estoy un poco entre risotado y risotado. Se me está yendo un poco la olla. Perdonad el ritmo vertiginoso de este circo. Parece que me metió algo. Ojalá. Vale, no habían camarotes número 13, por la superstición del número 13, que no diera mala suerte y tal. No habían camarotes número 13, pero había un bote salvavidas número 13, que de hecho un superviviente es en plan, hola, me salvé en el número 13. O sea, a partir de ahora, el número 13 por el culo. O sea, la gente del barco sabía que no había camarote número 13. Era como anecdotillas de probador. ¿Estamos? Porque se pasaban todo el día hablando del barco. Como era algo tan fuerte, pues estaban tan... ¡Ay, mira eso, mira eso! Se arreglaban vivos para pasearse por el barco y hablar del barco. De mira el ancla, mira ese barco, mira el bote, mira el inflable. Todo súper cateto y muy de crucero. Porque los cruceros son como catetillos, ¿no? Y si ya son gays, cruceros gays ya ni te cuento. Bueno, pues eso. Las instalaciones del Titanic. Fantasía. Ahora los cruceros tienen casinos y tienen un montón de circos desubicadísimos. Porque te ponen un casino ahí con una ruleta de 4 cartas y ya, casino. Y el bingo ese manual. Y ya es un casino. Pero un circo. Tenía un montón de lujos para la época. Estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, unos lujos impresionantes. Tenían, en primera clase sobre todo, obviamente, tenían cafés rollo parisien, rollo que imitaban las terrazas parisinas. En esa época la gente estaba engoriladísima con París, con Europa, los americanos y ese rollo. Entonces era en plan París. Entonces, pues eran como cafeterías parisinas con plantas, como si fuera una terraza dentro. Comedores de lujo, pero un lujo desubicadísimo. Una fantasía, la verdad. Los salones en plan María Antonieta, porque era la Belle Époque. La Belle Époque. Entonces era como todo el rato como ostentación y lujo y demostrar. Entonces todo estaba como súper, súper redicho y súper circo. Habían salas solo para hombres, eso también se ve en la película, porque eran salas de fumadores. Comían y cuando terminaban hacían un poquito de sobremesa y ya el whisky, los circos y los puros pues iban a otras salas. Las mujeres pues iban a la habitación a tocarse la figa y los hombres pues iban ahí a fumarse sus cigarritas. No estaba bien visto que las mujeres fumaran. De hecho eso se ve en la película porque Rose fuma y su madre es como, ay hija de verdad tal. Y lo dicen en plan de, Jack, ¿te vienes a fumarte unas puritas de tama? Entonces habían salas solo para hombres, sobre todo esa. Había gimnasio súper equipado para la época, rollo diseñado con las últimas máquinas, unas bicis que da pena verlas, pero era la fantasía de la época, ¿no? Había una máquina que era una fantasía que emulaba el montar en un camello. ¿Rollo? Para ejercitar la pelvis. No entiendo muy bien la movida esa, pero eran como toros mecánicos, habían dos, y eran como toros mecánicos, y tú subías y emulaba el rollo del caballo, del camello. Supongo que sería por los abdominales, ¿no? Por el tren este inferior de mantener esto duro para mantenerte recto, que es lo que tienes que hacer en un toro mecánico.
15 minutos hablando de los toros mecánicos. Vale, pues eso. La máquina, una fantasía. Había piscina, que eso siempre me ha parecido como muy irónico, ¿no? Una piscina es como muy meta. Una piscina dentro de un barco que a su vez está en agua, ¿no? Una piscina llena de agua que a su vez está en un cacharro en el agua. Una tontería. Vale, también había baño turco. La piscina no entraba en el precio. Estaba en primera clase, pero no entraba en el precio. Valía un chelín cada vez que entrabas. Y el baño turco valía 4 chelines. Luego había una biblioteca, también un rollo desubicadísimo, porque te vas a leer un libro entero. Los pilares de la tierra en un viaje de 4 días. No, había biblioteca. Y luego había zona al aire libre, rollo con solarium. Lo del solarium me encanta porque despista muchísimo. Dicen solarium y te imaginas hay unas camas de estas que te dan rayos. Y en verdad es una hamaca al sol. Pero había solarium, ahí se tumbaban. Es donde Kate Winslet, donde Rose y Jack él le enseña sus dibujos, de la Madame Bijou, que es en honor a la fotografía famosa, creo que es de los años 30, de la mujer esa en un bar de París llena de joyas, o sea, la historia es real. Lo que pasa que no sucedió ahí, no había sucedido todavía, ¿no? Y lo de la coja y esas movidas, ¿no? Ahí le enseña en las tumbonas los dibujos. Había cancha de tenis, había teatro. O sea, venga, un circo. Bueno, había 24 botes en el barco. 20 normales y 4 inflables. Cumplían las normas de la época, que sobre todo las normas de la época hacían referencia a las dimensiones del barco y no tanto a la cantidad de pasajeros. Entonces, por no sé cuántos pies, no sé cuántos metros de barca, no sé cuántos botes. Iban a poner más botes, lo que pasa que los sacrificaron por estética. En plan, el diseñador dijo, esto queda muy feo, y lo quitaron. Entonces solo habían 20. No podían salvar a casi nadie, ni siquiera a la mitad de la gente que iba a ver, ¿no? Del aforo. A partir de eso, se creó una ley que todos los barcos, sobre todo de pasajeros y movidas, tenían que tener botes salvavidas o sea, tenían que tener capacidad para salvar al 100% de las personas, de los pasajeros, y además, adicionalmente, un 25% más. Rollo por eso, por si sale alguno un poco más vacío y esos circos, ¿no? Como otra curiosidad, el Titanic tenía 4 chimeneas, 4 tubos, pero solo funcionaban 3, con 3 era suficiente. Tenía 4 por estética, por rollo la proporción áurea. ¿Sabes? Como que se rayaba mucho. Bueno, la proporción áurea me lo sacaba ahí de la manga chunguísimo. Me meo. Para hacer como el rollo del diseño y tal. Por eso en muchas representaciones del barco, 3 chimeneas tiran humo y la cuarta está ahí como un espantapájaros que no hace nada porque estaba de adorno. Me encanta esa fantasía, ¿no? Todo opulencia y todo circos. Vale, el día de la salida, cuando iba a salir el Titanic, se había programado un simulacro de los botes, en el caso de que pasara algo así y tal. Lo que pasa es que tuvieron como problemas de que salieron más tarde de lo estipulado. De hecho, el Titanic iba a hacer su viaje inaugural en marzo, pero al final se cambió a abril porque hubo problemas con otro barco, su hermano mayor, tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues como que zarpó más tarde, la inauguración se hizo más tarde, entonces ya dijeron, vamos a salir ya porque el circo entonces no se hizo lo del simulacro. Muchos operarios del barco, muchos marineritos, no sabían cómo funcionaba lo de bajar los botes, no sabían cómo se hacía. Muy poca gente lo sabía. Y encima saben las 4 cosas básicas de girar la manivela, suelto el mosquetón. Pero es que claro, se petaban los botes y daba miedo. En plan, ay, a ver si se va a romper, a ver si se va a romper. Entonces como que casi nadie sabía bajar los botes. Qué circo. Lo que pasa es que como era un barco insumergible, pues tampoco se rayaron tanto con esas cosas, ¿no? Una fantasía. Los botes tenían capacidad para 68 personas. Unas 68 o así, tampoco es plan 68, porque como que difiere en muchos sitios, es como diferente la cifra, pero por ahí. Y algunos, sobre todo los del principio, bajaron con 12 personas. Solo tenían 12 personas, por lo que digo del rollo de ¿estáis a gusto? ¿Quieres subir tu maleta y tu perro? Y también por el rollo de que se rayaban, porque como pesaban mucho, decía, hostia, a ver si a mitad se va a romper la cuerda y tal. Y yo cuando era pequeño pensaba, chica, no puedes tirar el bote así por desde arriba, soltarlo vivo, que se caiga y te tiras de un salto al agua y luego te subes. Pues obviamente la altura era un circo y mucha gente se moría del shock ahí de la hostia en el agua y cosas así, ¿sabes? Entonces pues no podías hacer eso. Entonces tenías que montarte y luego bajarlos, ¿no? Pero algunos habían solo 12 personas, o sea, un circo impresionante. Cuando ya
las movidas, empezó a hundirse vivo y todo ese rollo, que ya la gente estaba en los botes, ya no había más botes. También dicen, como curiosidad de los botes, que aunque hubiera habido suficientes botes para todos los pasajeros, en 2 horas y pico no les daba tiempo a hacer todo el protocolo de bajarlos todos, de organizarlo, de no sé qué, no sé cuánto, tampoco habría dado tiempo. De hecho, como que no dio tiempo a bajar todos los botes, cosas así, ¿no? Entonces, cuando ya estaban todos los botes en el agua y el barco ya estaba catacroker, muchos pasajeros querían volver a socorrer a la gente que había en el agua. Lo que pasa que, claro, dilema moral y circo. Yo también lo entiendo, ¿eh? Yo siempre posicionándome al lado de los tiranos y de las malas personas. No es broma. Tú piensas, si me acerco con el barco, con el bote, la gente está desesperada viva y ¿qué van a hacer? Volcar el bote vivo. O sea, no vas a subir 68 de Pepita, Juanita, 68, 64, 65. O sea, se suben arriba, tiran a la vieja, tiran al perro, lo vuelcan vivo. La gente súper desesperada, ¿no? Entonces la gente como que no quería acercarse. Ahí estaba la Molly Brown, que era la que hace la Katy Betes, la de Misery, que hace el papel, que luego hablaré de ella. Ella fue una de las que insistió mucho para volver y pillar gente que estaba en el agua y tal, pero el tío, el marinero que llevaba como ese bote que se bajó con ellas y tal, con las señoritingas de las primeras que subieron, no quería volver y como que se peleó con ella, le dijo que le iba a echar del barco. Eso también sale en la película, del bote, eso también sale en la película, ¿no? Pues eso, querían volver. Solo uno de los botes volvió porque el tío que iba a bordo, inteligente, dijo, voy a acercarme a los otros botes que hay un perro, un plátano y una persona, y voy a pasar los que yo tengo en mi bote a ese y me vuelvo yo con el bote solo. Y si me hunden, pues que me hundan, ¿me entiendes? Palma uno, que soy yo, pero por lo menos salvamos a más gente. Y volvió rollo haciendo como trasvase de peña a otros botes que habían huecos. Entonces volvió con el bote y solo encontró, porque volvió tarde, que era maja, pero era lista, está más. No volvió ahí con todo el bullicio de la gente, sino cuando ya bajó un poco el ruido, volvió y habían 4 matados y estaban todos congelados, ¿sabes? Y rescató a 4, pero que uno de ellos murió en el trayecto y todo ese rollo, pero vamos, que uno de ellos volvió. Vale, entonces el Atlántico estaba muy frío. Lo que dice Jack de un montón de puñales clavándose por todo tu cuerpo. Eso es una cita original. Voy a decir marineros todo el rato, lo siento mucho para la gente que sepa, rollo del comandante segundo, no tengo ni idea. Entonces, uno de los marineros era una frase como de él, lo de los puñales. Entonces lo hice Jack en la peli. Por eso, el Atlántico estaba súper frío y casi todo el mundo moría o ahogado o de hipotermia, porque es que te quedabas muñeco pero en un segundo, una fantasía, un circo, y mucha gente, ya digo, tirándose del shock o cayéndose y dándose un golpe ahí con la turbina de no sé qué, un circo. Estuvieron 4 horas en los botes con los coños congelados esperando a que viniera alguien a rescatarlos. El barco que fue a rescatarlos fue el Carpathia o el Carpathia, que curiosamente era un barco de la competencia, y fue el barco que lo llevó a Nueva York. El Titanic, el dueño del Titanic, que hablaré más tarde de él, tenía un engorile increíble de ser el mejor barco, el más lujoso. De hecho, hay como testimonios que dicen que él que insistió en ir súper rápido y en subir la velocidad del barco a un riesgo de pegarse la hostia con los icebergs, porque quería llegar antes de la fecha prevista y que así la prensa flipara y quedar por encima de la competencia. Pues curiosamente, la competencia fue los que rescató a la gente y salvó a las pocas personas que se salvaron, 700. Vale. Otro, para más Inri, la noche del hundimiento fue súper oscura, ni siquiera había luna. Entonces imagínate, en medio de la noche, chapoteando como gambas, como gambas, chapoteando como gambas en medio del Atlántico con el coño congelado, gritando circos, perdiendo toda tu familia. Encima la gente que se quedó en el barco agarrada como un koala, cuando se sumergió el barco, hizo como un efecto chupeteo, rollo que se chupaba a toda la gente para adentro, tenías que saltar antes. Hay que pensar. Entonces eso, imagínate. La gente gritando en medio de la noche, en medio del océano. Yo pillaría unos rollos de tiburones, orcas, qué circo. Aunque no hayan tiburones, pero qué miedo, ¿no? Si ya el miedo, la inmensidad si ya el mar, la inmensidad del mar da miedo, las profundidades, que imagínate los circos que habrán ahí abajo, imagínate de noche. Pero bueno, supongo que tendrás muchas cosas de que preocuparte, ¿no? De que no se te congele el coño, de una cistitis, de no ahogarte, de que venga alguien a salvarte. O sea,
un circo. El barco estuvo con luz hasta 2 minutos antes de hundirse. O sea, ya cuando ya le quedaba ya lo mínimo que le quedaba a la puntica, ya se apagaron las luces y tal, y por lo menos tuvieron luces. Tú imagínate la peña que estuvo en los barcos desde el principio. La Molly Brown y esa peña, las ricas, de a 1,12 km en un barco así, en el solarium del bote, estaba rollo con las patas estiradas de lo a gusto que estaban, viendo las luces, viendo la gente saltar. Qué espectáculo, ¿eh? Qué circo. Y también cagadas vivas, porque tampoco sabían si los iban a rescatar. Vale, entonces los rescató el Carpathia, y los llevó a Nueva York. Una cosa fantasía que pasa es que cuando la gente ya sabía que se había hundido el Titanic, rollo pues códigos morses y circos, ¿no? Y el rescate y toda la movida. Entonces la gente ya lo sabía, y ya en los diarios ponía disaster, no sé qué, locura, la Titanic se ha hundido, memeo, la inquebrantable, estamos, la más viral, un circo. Entonces la gente ya lo sabía. Entonces cuando se acercaban a la costa, un montón de periodistas alquilaron barcos pequeñitos para acercarse al barco antes de que llegara al puerto, para preguntar desde abajo en plan, ¿qué ha pasado? Hola. Rollo para tener ellos los primeros en las noticias, los buitres, los circos. Qué fantasía, ¿eh? Son capaces de ir a rescatar a la peña solo para hacer una entrevista. Qué fantasía. Pues eso, estaban ahí y fueron los primeros en como pillar la noticia. La noticia obviamente fue un boom loquísimo. La gente se agolpaba, la gente estaba como loca, como no había nada que hacer. La gente estaba como loca, ¿no? Entonces iban a la oficina donde se vendieron los billetes del Titanic, donde zarpó, y la gente pues estaba ahí rollo reclamando, poniendo hojas de reclamaciones, circos, pero hojas de reclamaciones, preguntando, rollo. Entonces pusieron como una pizarra, iban escribiendo los nombres de los supervivientes, que en el Carpathia pues se hicieron como un registro, ¿no?, de la gente que había sobrevivido, y les ayudaron, y mantas y circos. De hecho hicieron una colecta de dinero para la gente más desfavorecida que lo había perdido todo. Ahí la gente lo perdió todo. Solo se llevó las bragas, un poco de dinero, la que pudo, y ya está. O sea, la gente lo perdió todo. De hecho, ibas con las maletas y decían, ¿a dónde vas con la maleta, chica? En fin, pues eso. Entonces, pillaron los nombres y los apuntaban en una pizarra donde se compraban los billetes, para que la gente fuera viendo quién se iba salvando y quién no, y cosas así, ¿no? Bueno, quién no ponían los muertos, pero ponía a la gente que estaba en el Carpathia. Había muchos inmigrantes que se iban a Estados Unidos a buscar al nuevo mundo, ¿no? A buscar oportunidades. Había gente que era la ilusión de su vida, y es en plan de, me voy a trabajar de asistente a Nueva York. Y era como si me habían dado un puesto en trabajar en Nintendo Tokio. Estamos Nintendo Tokio. Una fantasía, ¿no? Y toda esa gente, pues hasta luego. No todo el mundo. Hay gente que sobrevivió a muchos naufragios y muchos circos de la misma compañía. Hay una chica, por ejemplo, que sobrevivió a los 3 piñamientos de la compañía. O sea, la tía, flipas, ¿eh? Pues eso. El barco, como digo, bueno, se hundió todo el rollo, ya lo sabe todo el mundo. El barco se hundió por delante, se rajaron los 5 compartimentos de delante, se llenó, tenían compartimentos de estos estanca, de estos que los cierras y el agua no pasa, pero eso estaba hecho con tuercas y tornillos del AliExpress, y vamos, que no aguantó una mierda. Entonces, pues eso, el barco se puso así, se partió vivo, lo que veis en la película, se partió por la mitad y se hundió para abajo, rollo como un zurullo ahí, rollo de acero barato. Es que iban de que era un pepino de barco, el barco era un pepino, pero tenía como muchos fallos de diseño, sacrificaban mucha rollo practicidad y funcionalidad y sobrevivimiento por el diseño. Entonces habían partes como súper chungas. Por ejemplo, los tornillos se salían como locas. Eso lo dice en un documental. Los tornillos, como que los en rollo fundición, los calentaban vivos mientras lo estaban construyendo, rollos rojos ahí al acero, y le daban con un martillo y los metían. Pero no tenían un enroscamiento de tornillo. Entonces eso con un poco de presión salía vivo. Entonces los tornillos se salían como locas. O sea, se centraron sobre todo en el lujo de dentro, que es lo que como que más tiempo les llevó y todo ese rollo, ¿no? De hecho, dicen que cuando el Titanic zarpó, tenía partes inacabadas dentro. Habían como partes que no habían terminado y todo ese rollo. Incluso el barco sufrió un incendio días antes de que zarpara, de la inauguración.
sufrió un incendio en las calderas. Curiosamente, en la zona donde el iceberg hizo ¡pumba! Y lo rajó vivo. Entonces dicen que el casco seguramente podría haber estado como debilitado por lo del incendio. El incendio estaba controlado en ese momento. Hay gente que dice que el incendio estaba ahí on fire cuando la gente montaba. Pero no me creo eso. Hay mucha gente que dice que lo apagaron y todo. Hombre, obviamente no va a zarpar con un incendio dentro, ¿no? Menudo circo. Pero eso. Entonces dicen que el incendio hizo que lo cortara como mantequilla el iceberg. Una fantasía. Curiosamente, si el barco se hubiera chocado de frente con el iceberg, no se habría hundido. Y si se hubiera hundido, habría tardado mucho más en hundirse. Pero es que el iceberg dijo, te rajo vivo por el lado, y la rajó por el lado. El barco se hundió 4.000 metros y ahí se quedó. Durante muchos años, la gente pensaba que se había hundido así, de una, en plan, hasta luego. Estamos hablando de que tú piensas a la gente, los testigos, tal, los testimonios eran muy diferentes entre ellos, porque como digo, el estrés, el circo, que no había luz, estaba oscuro. O sea, el barco tenía luces y tardó en... se apagaron, como digo, 2 minutos antes de hundirse completamente, pero la gente no veía una mierda, ¿sabes? Entonces, habían muchos testimonios que tal. Entonces pensaban que se había unido de una pieza y cuando lo descubrieron en el 85, que fue cuando un engorilado del Titanic bajó, vio que estaba partido, entonces ya pudieron saber que se hundió primero, luego se partió como un zurullo y se hundió vivo, ¿no? No pueden sacarlo porque la tecnología de hoy en día no lo permite, supongo que pesará y que flipas. Y luego el barco tiene como una bacteria que se está zampando vivo el barco. Se lo está zampando vivo. O sea, dicen que para 2030, 2040, el barco está hecho una mierda. Y dicen que para 2030, 2040 ya no quedará nada del barco. Simplemente como una huella de óxido y ya está. Porque las bacterias están gordas como ceporros y se lo están zampando vivo y no va a quedar nada del barco. Eso es una autofantasía, rollo acero listo para comer. ¿Sabes lo que te digo? Y está la gente así como en el fondo del mar, solo hay zapatos, obviamente, no queda ahí ni Rita, ni huesos, ni nada, y solo hay zapatos. Y la gente sabe que es un cuerpo, los que han bajado, porque están los zapatos. Los zapatos se quedan ahí súper fuerte. No hay muchas fotos del Titanic porque es que no les dio tiempo. O sea, se hundió en 4 días. En 4 días, hasta luego. Y no les dio tiempo como hacer fotos, como que no está totalmente inacabado. Entonces las fotos que hay son del Olympic, que es su hermano mayor, que era muy parecido al Titanic, lo que pasa que no era tan grande, ni tenía tanto lujo, ni nada. Lo que pasa que era como muy parecido, entonces como que lo de las escaleras, del reloj, donde se encuentra Jack con Rose y ese rollo, es más como del Olympic, ¿no? Aunque el Titanic lo tenía súper, súper, súper parecido, si no igual. Otra curiosidad y otro picoteo de fantasías es que años antes, en 1898, se escribió un libro que hablaba sobre un barco que chocaba contra un iceberg y se hundía. Girl. El barco del libro se hundía en abril. Girl. Como el Titanic. ¿Y cómo se llamaba el barco? Titán. LOL. O sea, súper fuerte. Súper premonitorio y súper fuerte. Hola, rollo Titán. Y no era muy común que los barcos sí que se chocaran con icebergs, pero no es rollo que tampoco era tan común, sí que había pasado, pero que los barcos se chocaran con iceberg y se hundieran así no solía pasar, ¿no? Entonces es muy fuerte lo del libro, ¿no? Luego también, como digo, lo del hundimiento de la Titanic, pues fue una noticia impresionante, rollo en por parte de todo el mundo, fue como súper fuerte, tragedia marítima, la más grande hasta la época. Yo no sé si, hasta ese tiempo, yo no sé si hay otra más grande, la verdad, pero fue como súper fuerte. Lo que pasa que el cirsteo de estar todo el rato en primera plana, está más en la portada, le duró poco. Porque en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y la nena se comió el protagonismo, la Guerra Mundial, ¿no? Entonces ya el Titanic pues se quedó así como un poco tal. Y como no lo podían encontrar, porque no lo encontraron hasta el 85, o sea, no tenían ni idea de dónde estaba, o sea, no podían bajar, no tener la tecnología, entonces era pues, yo qué sé, hay gente que ya en plan de, es mentira, no se ha hundido. Qué fuerte, me meo como lo del terraplanismo. Vale, pues eso. Entonces la guerra estalló y se le acabó el spot al Titanic. Como otra curiosidad, hubo un barco más cerca que el Carpathia, porque el Carpathia tardó 4 horas en llegar y era el que más cerca estaba. Pues no, había otro más cerca que se llamaba el Californian, que estaba a 1 hora. De hecho, rollo como que se cruzaron, lo veían a lo lejos, súper fuerte.
el barco no fue a socorrerlo, el Californian, y fue como un motivo de controversia super heavy, y se hicieron un montón de juicios y un montón de circos, al capitán de ese barco lo condenaron vivo, de eres López, no lo condenaron vivo rollo a la cárcel, sino la opinión pública, ¿no? Rollo de cómo no has hecho esto, cómo no has hecho lo otro, entonces habían como muchos testimonios súper contradictorios, los juicios duraron mucho tiempo, pero eso, el barco, el California, no fue a socorrerlos y eso que estaba, como digo, a una hora. La versión oficial de lo que pasó, de por qué no fueron, es que el Californian estaba parado porque vio icebergs. Entonces, el Titanic también recibió esos avisos, el California le dio avisos de icebergs y tal, pero no hicieron como mucho caso, no pararon, lo pasaron al capitán, pero como que no hicieron mucho caso. Entonces, a las 11, esto que digo fue como a las 7 de la tarde, a las 11 volvieron a contactar con el Titanic de cuidado con los icebergs, y el telegrafista, que era un chaval que tenía rollo 25 años, que se llamaba Jack Phillips, dijo, chicos, estoy con otras cosas, no me marees, como que no se llevaban bien los dos telegrafistas estos, no se llevaban bien entre ellos, radiotelegrafistas, no se llevaban bien y fue como súper borde y no sé qué. Entonces el del Californian dijo, pues guapa, yo ya te he dicho lo que hay. Apagó el Marconi, se llamaba Marconi, que es el pavo que lo creó, lo de el rollo código Morse, radiotelegrafía, pero sin cables, ¿no? Rollo que eso también era un avance loquísimo, en plan de, en medio del océano tengo cobertura, que es... Se llamaba Marconi por el pavo que lo creó. De hecho, ese día en el Titanic se rompió el suyo y estuvieron 6 horas arreglándolo, el bicho ese, o sea, todo un montón de catástrofes encadenadas y circos que pasó en lo que pasó. Entonces, pues eso, el del Californian dijo, bueno, yo ya te lo he dicho, apagó y se fue a dormir. A partir de ahí, a raíz de eso, pusieron radiotelegrafistas en los barcos de vigilancia, al menos uno, 24 horas. Por eso, porque ahí apagaban las radios y iban a dormir. Entonces, pues eso, no se enteraron de la movida. Minutos más tarde de que el tío se acostara, del otro barco, del Californian, el Titanic se hundió. Entonces, vieron bengalas, cuando hablaron en el juicio y tal, vieron bengalas, pero no entendieron muy bien el mensaje. Hay gente que dice que el Titanic tiraba bengalas blancas, que significa celebración, porque no tenían rojas, que eran plan, ¡socorro! Entonces lanzaban blancas y en plan, mira qué bien se lo está pasando. Y nosotros ayuda, tirándose por la propa y por la proa, rollo tirándose, rollo vivo. Eso es, mira la fiesta, vanta ciegos, tal. Y eran porque significaban celebración, ¿no? Pero eso como que no está comprobado. De hecho, como años más tarde descubrieron que habían bengalas de otros colores en el barco. Pero vamos, básicamente que no hicieron mucho caso. Y también que el Titanic tenía todo el hype de que era imposible hundirlo, de que ni Dios podía hundirlo, lo vieron como más pequeño, dijeron, es el Titanic, no, eso es muy pequeño, es el Titanic, es un circo, tal. Entonces como que un montón de malentendidos y no hicieron caso a las movidas. También en esa época las bengalas se usaban para todo, o sea, se usaban para celebrar, para pedir ayuda, para hacerse las chulas, o sea, para un montón de circos. Entonces, tío, una bengala no era rollo Dios, era rollo, pues venga, otra bengala, ¿me entiendes? Que hacían como mal uso de eso. Otra cosa que me parece una fantasía es que a raíz del Titanic fue cuando se popularizó el SOS por el culo. De hecho, en la peli también se ve que el capitán le dice al telegrafista, le dice al radiotelegrafista, que digo telegrafista porque el radiotelegrafista es más largo que... Él le dice al telegrafista, le dice, manda SOS. El tío ya estaba aburrido de mandar cosas porque se quedó casi hasta el final. El telegrafista, el chaval, hasta casi el final. Remordimientos, guapa, por haberte peleado con el otro. Bueno, se quedó hasta el final y envió de todo. Envió SOS, LOL, TBT, PEC, o sea, rollo todas las siglas que se le ocurrían en plan de hola, que alguien nos escuche. Y ahí se popularizó el SOS. De hecho, para el chaval era como extraño, en plan, SOS, ¿en serio? SOS significa Save Our Souls, salvar nuestras almas. Todo con impregnaciones religiosas y super circos, ¿eh? Es salvar nuestras almas, qué fantasía. Vale, pues ahora que ya hemos hablado un poco de lo que pasó según yo, vamos a hablar de personajes destacables que a mí me parecen fantasías y que me parecen súper interesantes del barco. Como digo, en el barco había mucha fantasía y hay muchas anécdotas, porque además es un motivo de estudio. Hay como 3 museos tochísimos y se han rescatado un montón de cosas de las profundidades. Es una historia que tiene 100 años y la gente está loca
con el Titanic, ¿no? Entonces hay como mucho circo. Una de las personas que iba en el barco era Dorothy Gibson, que era una actriz que sobrevivió. Tenía perras y sobrevivió. Entonces, ese mismo año, rollo 2 meses más tarde, qué fantasía, a toda máquina, nunca mejor dicha, hizo una película que se llamaba Saved from the Titanic Girl. Rollo cisteando viva, rollo, me salvé del Titanic. Ella, la protagonista, dice la crítica que la película era una fantasía, a pesar de que tenía pinta de ser un truño, pues que fue una fantasía y ella en la peli usa el mismo vestido que llevaba en el barco. Girl. Rollo y el mismo salvavidas. Rollo el mismo vestido. Qué morboso, ¿no? Y qué circo. Y hacerlo como 2 meses después por el cisteo. Qué circo. La película desapareció porque se quemó en un incendio. Entonces no hay copia de la película. Pero por lo visto la gente fue al cine y se la metió por... Peck. Se la metió por el culo, ¿sabes? Una fantasía la tía. Bueno, como digo, había muchas fortunas en ese barco. Y los que he dicho que quizá conoceréis son Ida e Isidor Strauss. Ellos son el matrimonio de ancianitos que mueren en la peli. Rollo que mueren abrazados en su cama. Pues esa historia es real. Como digo, la peli es muy fiel. Isidor era el cofundador de los almacenes Macy's de Nueva York. De los almacenes del Corte Inglés, de allí está más. Eran los copropietarios de eso, los cofundadores y tal. Entonces eran como súper famosos, eran una fortuna tochísima. A ellos, a su mujer, le ofrecieron un bote por vieja y por mujer. Y ella se negó. Y testigos dicen que dijo: yo he vivido junto con mi marido, hemos vivido juntos y vamos a morir juntos. Qué fantasía. Eso es como rollo de lealtad. Son como icono de eso, de lealtad, de estar con tu marido. También te digo, no tenías hijos y circos. Ya la habías chupado viva, tenía los 70 años. Y a lo mejor diría la mujer: yo sola no me queda. Qué circo. Y diría, va, pues ya que nos quiten lo bailado, ¿no? Los dos palollos. Pero no, qué bonito, ¿no? Rollo tal, abrazándose vivos. Lo de abrazándose en el barco. En la cama es una licencia que se permite la peli, porque dicen, la última vez que los vieron, estaban abrazados pero como en la cubierta. Entonces no es exactamente así, pero sí que pasó eso, ¿no? O sea, una fantasía. Lo de Macy's, increíble. Vale. Como no, otro de los personajes que más me interesan, porque a mí solo me interesan los circos, como en el vídeo de Aileen, que solo me interesaba el abogado, está mal. Bueno, Aileen, pero el abogado era increíble. Otro personaje de ese palo es Charles Joggin, que era el panadero del Titanic. Le deberían haber hecho una película. Mira el titular de la película: El panadero del Titanic. Hay una así, ¿no? Rollo como la camarera del Titanic. Que la peli se llama así. Pues imagínate, el panadero del Titanic. Suena como súper frívolo y suena fatal. Me meo. Vale, pues el panadero del Titanic tiene una historia fantasía. Porque él iba hasta el culo de whisky. Era un borracho y estaba en su camarote, borracho vivo, dándole a la petaca, borracho vivo. Y cuando dijeron que el barco se hundía, pues a él le daba pereza, no se lo creyó y dijo: ya me quedo aquí. Y se quedó en la habitación. Entonces, cuando vio que la cosa se meneaba y que había circo, dijo: uy, voy a salir, tal. Entonces salió de todo borracho, con la petaca en la mano. Salió todo borracho y se puso a ayudar a la gente. Ayudar a la gente porque era personal del barco, ¿no? Rollo un marinero más, está más, de la tripulación. Entonces salió a ayudar a la gente y fue de los últimos en caer al mar. Fantasía. Esto también se ve en la película. Fue de los últimos en tocar el agüilla porque él como que surfeó muy bien el barco, igual que Rose y Kate. ¿Os acordáis que ellos se quedan en la punta del barco hasta el final? Que se hunden vivos cuando ya queda una puntica y ya saltan. No os acordáis, no os acordaréis, pero en esa escena Rose mira al lado y hay un pavo de... Un gordo así un gordo, que soy lo peor. Un pavo así con la petaca, en plan, hola. Y la pava lo mira de Girl. Pues ese pavo, ese personaje representa a este hombre. Él estuvo ahí también en la punta y fue de los últimos en hundirse. Estaba en la punta vivo, entonces fue de los que menos tiempo pasó en el agua. La gente que se puso nerviosa y saltó cuando había pasado 15 minutos del choque, pues ya me dirás. Estaban ahí chapoteando rollo, hola, 2 horas. Entonces este pavo se quedó hasta el final vivo. Entonces, un momentos antes de que se hundiera y el efecto chupeteo, pues él saltó, se salvó, se remoloneó un poco, como Jack,
y vio un bote vacío que estaba al revés, porque uno que bajaron mal se giró y él se subió encima. Había gente ya subida, ¿eh? Pero le hicieron un hueco y él se subió y se salvó. Y ha sido como motivo de estudio. Y dicen que como tenía buenas reservas de grasa, gordofobia, tenía buenas reservas de grasa y encima iba hasta el culo de whisky, pues eso era un horno, estaba súper caliente lo de dentro y se salvó vivo, pero de lejos, ¿eh? Rollo no llegó ahí de, ay, me he resfriado, él llegó como si nada, qué fantasía. Vale, otra historia es unos niños que se llamaban Mitchell y Edmond Navratil, su padre consiguió, viajaban con su padre, tenían como 5, 6 años o por ahí. Viajaron con su padre en el barco y su padre consiguió meterlos en un bote y él se quedó. Porque en esa época pues imperaba, no era una ley escrita, pero por las leyes del honor y los circos de los hombres, que son unos circos, estaba el rollo de las mujeres y los niños primero. Entonces pues los padres, no hay tu tía, ¿no? Que ahora más de una diría, soy una mujer, tama. No lo tengo en el DNI, pero que lo que broma. Pues eso, mujeres y niños primero, ¿no? Entonces el padre se quedó. Y además muchos podían subir porque tenían dinero y les decían, sube, no sé qué. Decían, no, no, yo aquí me quedo por honor y por circos. Entonces se quedaban. Eh, me veo con el comentario del DNI. Hay que hacer bromas, chicos. Hay que hacer bromas de todo. Y si no las hacemos nosotros, que estamos en ese lado de la historia, pues ya ves tú. O sea, no tengamos miedo. ¿Cómo no vamos a poder hacer bromas de maricón? Nanismos y de circos. Si es nuestro rollo, hay que reírse de las cosas. No tengáis tanto miedo de que os cancelen. Yo lo tengo, pero que de que os cancelen y de que circo, pero son bromas, ya ves tú. Si nos entendemos, si no pasa nada. Vale, pues eso. Los niños, su padre lo subió a un barco y el padre lo palmó. Entonces los niños los salvó el Carpacia y solo hablaban francés porque eran franceses y no había tampoco mucho francés porque lo de parar en Francia era una parada tontorrona, ¿me entiendes? Que no había mucha peña francesa. Entonces no los entendía ni Rita y todo el rollo, ¿no? Entonces pues eso, no podían comunicarse con prácticamente nadie. No sabían quiénes eran, los niños tampoco podían explicarse y cuando pusieron en el periódico, cuando llegaron a Nueva York y pusieron en el periódico los supervivientes, la madre vio la foto de los niños en el periódico. Entonces dijo que estos son míos. Y entonces llamó entonces se puso en contacto con el radiotelegrafista y le enviaron a los críos y tal. Y resulta que ellos dos se estaban como divorciando y el padre raptó a los niños y se los llevaba a Nueva York para empezar una nueva vida, ¿sabes? Y una fantasía. Y bueno, una fantasía, un secuestro. Pero ya me entendéis, ¿no? Rollo de que no fue un padre cabrón de los críos que le den por culo, que se los quede la madre y yo me voy a chuparla ya a Nueva York, soltero y entero. Estaba. No, se llevó a los críos y dijo, pa' mí. Una fantasía. El niño no sabía explicar quién era, pero sí que se acordó de lo último que le dijo su padre. Yo creo que aquí hay un poco de ciencia ficción. Pero dicen que el crío dijo, las últimas palabras de su padre fueron, cuando vuestra madre venga por vosotros, que lo hará, decidle que la quise y que todavía la quiero. Ahora no, guapa, después de secuestrar y los circos. Y que tenía la esperanza y que tenía la esperanza de que nos siguiera. Qué morro. De que nos siguiera para empezar una vida feliz con la libertad y la paz del nuevo mundo. En plan, decirle a vuestra madre que no se cabre conmigo, que la quiero mucho. Y lo de raptaros, si era una broma. Si yo sabía que ella se iba a venir con nosotras. Ya sabía que al final ella se vendría. Si yo le iba a enviar una carta para que se viniera. Bueno, pues eso. Otra persona interesante para mí es Annie Robinson, que tiene una historia impresionante, que era camarera en el Titanic, en la Titanic. Es decir, encargada de los camarotes. Ahí era camarera, pero no era camarera, sino rollo encargada de los camarotes. Sobrevivió meses antes a una colisión con otro iceberg en otro barco anterior al Titanic. La tía sobrevivió a esa colisión y fue al Titanic, se montó al Titanic y sobrevivió al Titanic. Y la tía, como no cogió miedo porque no tenía trauma ni nada, tenía un par de huevos, en 1914 cogió otro barco para ir a ver a su hija a Boston. Y la tía cero traumas, pero llegando a Boston lo recibió una niebla súper densa, llegando al puerto como que había una niebla súper densa. Entonces la tía se rayó, le dio una paranoia, le dio ahí recuerdos de Vietnam, del Titanic y no sé qué, y de los nervios se tiró por la borda y se mató y se murió. Y el barco llegó, El barco hizo así con la niebla, llegó a aparcar, la gente se bajó y se fue a su casa. Y ella se rayó de la niebla y dijo,
otra vez no, y se tiró y se mató después de sobrevivir, rollo, y se ahogó después de sobrevivir en otro naufragio y en el Titanic. Girl. No sé por qué me río de esto, pero bueno, han pasado muchos años. Pero chica, por favor. Bueno, en fin, la tía tendría sus traumas y sus circos y estaría más para allá que para acá, pero bueno. Otra historia que no está comprobada, pero como somos fans de la fantasía, sí que está comprobada. Toma. Un pavo, un ruso, que había en el barco que no había muchos, tampoco había muchos chinos, muchos asiáticos. Habían como 6, qué fantasía. Es que uno se salvó, un asiático, y le hicieron un montón de libros y un montón de movidas de yo sobreviví al Titanic. Si habían 6 y sobrevive uno, pues imagínate, ¿no? La niña bonita. Pues había un ruso que se vistió de mujer para salvarse. Girl. Traveleo que te veo. Intentó subirse a un barco y el oficial le dijo, no te puedes subir, mujeres y niños primero, no sé qué, no sé cuánto. Incluso disparos disuasorios, porque la gente, claro, ya al final se volvía loca y quería subir. Y la gente era, me hago la vaginoplastia solo por subir al barco, la cucharilla del postre. ¿Sabes lo que te digo? Entonces el pavo se fue a la primera clase, se coló todo estresado, se metió en una habitación y vio ahí una muda limpia, todo el traje en la cama de una pava, y se vistió viva, y encima él tenía el pelo largo. Y dicen que se vistió, se miró al espejo y dijo, Girl, rollo como que sirviendo lo más grande, en plan sirviendo coño a tutiplén, en plan de que parecía una pava. Y entonces lo volví a intentar con el mismo operario, con el mismo tal, y el tío dijo, señora, ¿quieres subir? Le cogí la mano, le di un beso, lo subió al barco, y lo subió al bote y se salvó la tía. Y estando en el bote, una mujer lo descubrió. Una mujer lo descubrió y le dijo, que sepas que sé que eres un hombre, transfobia, que sepas que sé que eres un hombre. Nada. Y él se puso a llorar y dijo, no se lo digas a nadie, por favor, no sé qué. Y la pava, bueno, te perdono, no se lo digo a nadie. Y la gente como que no se enteró de la fantasía. De hecho, él se subió al Carpacia y todo y nadie se enteró de que era una tía. Y cuando llegó a Nueva York, se quitó el traje y a vivir la vida, qué fantasía. No está comprobado porque el nombre de él no está claro, rollo Nobrick o algo así, no está claro. Y en los registros de los pasajeros no había ningún Nobrick, pero esa historia la sacan porque una familia rusa tenía como un familiar que se subió al Titanic y desapareció. O algo así, desapareció, no sé si se coló circos, desapareció. Entonces lo daban por muerto y de hecho el Titanic como que les comunicó que había muerto, que no se había encontrado el cuerpo y que no estaba entre los supervivientes, ¿no? Y rollo unos meses más tarde les llegó una carta de él, en plan de, me he salvado, me meo, hice esto, me travestí viva, me meo. Entonces por eso lo saben, no está 100% comprobado, pero por la fantasía lo vamos a dejar. Vale, paso. Vale, luego, otra fantasía que a mí me gusta, vamos a ser sinceros, básicamente porque lo veo súper mono, superviviente, porque lo veo súper mono, es Frederick el Vigía. Frederick, que tenía todos los dientes, eso es una mierda, pero yo lo veo como súper mono. Bueno, ahí todo el mundo tenía los dientes, eso es una mierda. Frederick, que era el vigía, que era el que vigilaba a ver si habían como icebergs y movidas, ¿no? Entonces él no vio el iceberg. No tenía prismáticos que eran vitales, pero no tenían por qué ese puesto lo iba a hacer otro pavo, pero al pavo, antes de que saliera al barco, le dijeron que él iba a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces le dijeron, te tienes que ir a no sé qué barco porque falta no sé quién y tal, como que lo cambiaron de barco antes de que zarpara el Titanic. Y ese tío era el encargado y tenía la llave como de un armario así pequeñito donde estaban los prismáticos y se llevó la llave con él, no la dejó en el barco, entonces no podían sacar los prismáticos, entonces estaban sin prismáticos. También era una noche como súper calmada, no había nada de oleaje, era todo súper tranquilo. Hubo como un fenómeno lunar que se da cada 1000 años, o sea, un circo así o algo así. Y era como que hubo como unas cosas raras, ¿no? Pero que se veían como espejismos y movidas, rayo como que la gente tenía como alucinaciones y veía cosas. Y el estar tan calmado y tan oscuro el mar, sin luna y sin nada. Lo que digo de la luna fue tiempo antes, como rayas mágicas. Pero en esa noche
supersticiones y circos. Pero como que en esa noche no había luna. Como estaba todo oscuro, cuando hay oleaje, las olas dan golpecitos en los icebergs, en lo que está afuera, entonces como que puedes verlo, ¿no? Pero en una noche calmada, entre que está oscuro, sin prismáticos y circos, pues no vieron el iceberg. Entonces, mucha gente le echó la culpa a Frederick, mi niño, que es súper mono, le echaron la culpa a Frederick por lo de no ver el iceberg y no anticiparse a la catástrofe, porque es que cuando lo vieron estaban encima, o sea, encima. De hecho, hicieron la maniobra esa de tirar para atrás, contramarcha, doblar vivo, y una vez que doblas, enderezar otra vez enseguida, porque si doblas, no le das delante, pero le das en el lado. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, circos. Entonces, pues eso, le echaron la culpa y él vivió toda su vida con la culpa de eso, porque él se salvó, se quedó ayudando hasta el final por el sentimiento de culpa, pero al final, pues, se salvó. No sé cómo lo hizo, pero se salvó. Entonces estuvo toda la vida con remordimiento sobre eso y cuando tenía como 70 años, se murió su mujer y se suicidó. En plan de... tengo remordimientos. Remordimiento, guapa, y has vivido tus buenos 40 años, ¿eh, guapa? Eso no te redime. Rollo, me suicidé porque me sienta mal, qué majo, qué honorable. Honorable, has esperado a cagarte encima, guapa, que tener 77 años. Y encima su mujer se murió un año antes. Tía, ¿qué es eso, tío? Estoy rayando. No es Warren. Es que no se me ocurre qué puede ser porque el cable ya no va a ser otra vez. No sé. Bueno, pues eso. Entonces, ¿sabes lo que te digo? Esos son los los que murieron en el Titanic que me estás diciendo de qué vas riéndote de nosotros. Qué tías. Me meo. Me está entrando miedo real. Vale, pues eso. Entonces, tardé para hacerlo, amore. Ya no te perdonamos. Lo ha hecho para quedar de maja, me meo. Y encima también, como se murió la mujer, dijo, yo cago aquí, menudo circo. Vale, otro personaje súper famoso es Margaret Brown, la insumergible, la que hace cativetes de Misery, que se llamaba Molly Brown, que realmente nadie la llamaba Molly, la llamaban Maggie. La forma de acortar su nombre era Maggie. Lo que pasa que ella fue como un personaje muy clave en el Titanic y muy tocho y como muy histórico. Entonces hicieron un musical sobre su vida, que rollo en los 60 o así. Hicieron un musical sobre su vida y el tío que escribió el musical la llamaba Molly, porque le salía mejor. Entonces se quedó con la insumergible Molly Brown, pero no la llamaba Molly ni Paco. Era Maggie, pero bueno, en fin. Su historia era una fantasía. Era rollo como de familia pobre, de un pueblo minero. De hecho, su padre era en plan de tu hija no te cases. No te cases con el primer matado que aparezca, tú espérate uno que tenga perras, que te saque de pobre, que nos saque también a nosotros. Yeah. No sé qué, no sé cuánto, y tú espérate. Pero se enamoró de un tío que era un pelao del señor Brown, no me acuerdo el nombre. Jim, creo, Jim Brown. Se enamoró de él y ella se rayó mucho. Dijo, me quedo con el pelao o me busco a otro. Y al final, como lo quería, pues se quedó con el pelao. Fíjate el destino, ¿eh? Se quedó con el pelao y el tío trabajaba como de minero y ese rollo en una mina de plata. Entonces, lo pusieron como jefe de una de las minas. Se casaron y todo ese rollo y lo pusieron de jefe. Tuvieron 2 hijos y lo pusieron de jefe de una de las minas, al marido de ella, de plata. Entonces él como que aportó mucho, hizo como unas estructuras y unas movidas para proteger de las caídas y de los circos y de los derrumbamientos y tal. Entonces eso le permitió a los mineros excavar más abajo, ¿sabes? Entonces como que se implicaba mucho en su trabajo y todo ese rollo. Entonces encontraron oro por esas movidas y su compañía le ofreció, aparte de ser como rollo parte del equipo, rollo de la empresa, porque la empresa era como muy joven, tenía como muy poco tiempo y tal, y por sus mejoras y tal le dijeron de que él se formara parte de la empresa y le dieron como el 13% de la empresa o así. Entonces, rico pudrío, una mina de oro, un patrimonio de 5 millones que en la época era un circo, era un dineral, y pasaron de ser pobres como las ratas a ser ricos. Ella, como era pobre, había sido como muy activista, era muy progresista por el sufragio femenino, ayudando mucho a los pobres, se implicaba mucho en las movidas, porque ella como había estado en esa posición, pues como que luchaba mucho, mucho por ese rollo y era como muy activista. De hecho, ella, bueno, en la peli se la pinta como la ordinaria y en el musical se la pinta también muy como, en otra película se la pinta también como muy de ordinaria y realmente no era tan ordinaria, era ordinaria porque venía de los bajos fondos, había nacido en los circos, pero ella estaba muy formada, sabía hablar francés, sabía hablar alemán,
De hecho, ayudó a muchos pasajeros que no sabían inglés a comunicarse cuando el Carpacio los rescató. Ella ayudó muy activamente en eso. Fue muy engorilada de volver con su bote. Lo que pasa es que no la dejaron. El marinero que llevaba el barco era de no, te voy a echar, van a volcar el bote. También tenía un poco de razón, también te digo. Pero bueno, podrían haber hecho el trasvase de gente. Pero que entiendo también esa rayada de como vayamos, la gente está desesperada. Nos van a tirar a nosotros y vamos a morir todos. O sea, hola. Entonces, pues eso. Ella como que participó tal, hizo como una colecta en el Carpacia, ella ayudó a hacer como las listas de supervivientes, hizo una colecta que recaudó hasta $11.000 de la gente rica que se había salvado para darle a la gente pobre, la gente de tercera clase, para darles ese dinero y luego participó activamente mucho tiempo, fue a muchas inauguraciones, dio muchas charlas, hizo muchos circos y tal. Y eso que su marido no iba en el barco, por cierto, ni sus hijos tampoco. Solo iba ella a vivir la vida. Fue a ver a su hija. Ella volvía de Egipto. Me sé la vida viva. Ella volvía de Egipto porque fue a ver a su hija a no sé qué país. Y se fueron de viaje las dos a Egipto. Entonces ella de Egipto se volvió porque uno de sus nietos estaba malo. Entonces se volvió. Entonces no estaban ni sus hijas, ni su marido en el barco, ni nada. Pero ellos estaban como en fase de divorcio. Llevaban juntos 25 años y el marido era rollo, las mujeres solo tienen que salir en los periódicos 3 veces en su vida. Cuando nacen, cuando se casan y cuando mueren. Rollo, nacimientos, esquelas, rollo lo del mundo, esquelas. Y rollo cuando se casan, si te casas de alta sociedad y cosas así. Y la Molly era una thirsty en el buen sentido, y era como muy activista y salía viva. O sea, era una fantasía de pava, una tía con un par de huevos y tal. También me hace gracia porque yo soy como muy mezquino, entonces en su historia me hace como gracia pensar que ella se montó en el primer barco, se llevó a las chicas ricas, a las mujeres ricas. De hecho, les decía mucho que remaran para entrar en calor. Hostias, ahora estoy pensando, ahí fuera está todo apagado. Ahora cuando abra la puerta va a ser toda la casa oscura y voy a tener que avanzar unas pasitas para poder encender la luz. Qué miedo, como me salga algo por ahí. Qué miedoso que soy, qué circo. Vale, pues, ¿qué estaba diciendo? Vale, pues donde iba. Yo como soy muy mezquino, me hace gracia pensar que ella se subió al primer barco con todas las mujeres ricas y tal, en plan de, yo las llevo, yo las manejo. Sí que es verdad que ayudó a gente y todo ese rollo antes, pero que se subió de las primeras, está mal. Con las cositas de ayudar me salvo. Que no, que broma. Que la tía tuvo una vida ejemplar increíble. Me recuerda como la madre de Mary Poppins. Rollo, na, 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 hay que vencer. La pava que canta, que está súper engorilada con el sufragio femenino. Su vida súper ejemplar. Se compró una casa increíble, crió a sus hijos, luego como que vendió la casa, estaba súper engorilada por Francia y vivió una temporada en Francia, y luego la casa se volvió a recomprar, la hicieron hogar para niñas rebeldes por el culo, en los 60, todo muy en su línea, muy en su branding. Para niñas rebeldes y luego ya en el pueblo la rescataron y la han hecho como museo y es en plan un viaje en el tiempo porque es una casa así rollo como de la época que conserva cosas de ellos, ya no solo por el morbo de, no sé si la palabra es morbo, pero ya no solo por la fantasía de Molly, sino por la vida de la época. Estaban sus cosas y cómo se vivía en esa época y todo ese rollo. Otro personaje destacable es Bruce Ismay, que es el dueño del barco, el que ponía la panoja. Estaba el diseñador, el capitán, tal, que todos iban en el barco. El diseñador palmó, que es el del que en la película pone el reloj en hora. Cuando el barco se está volcando que él se hunde. El capitán también se hundió en el barco. Que por cierto era un capitán que era el mejor capitán que tenían. Por eso lo habían puesto. Había tenido toda una vida de viajes sin movidas. O sea, y se hundió con el barco. Y tenía una hija de 14 años y tal. Y se hundió con el barco rollo por su honor y por su circo. Pues el Bruce Ismay, que es el dueño del barco y es el que dice los rumores que él era el que metía caña para que el barco llegara antes de la fecha para quedar de Puti Mary delante de la prensa, él se montó en un barco, ayudó a gente, pero se montó en un bote y se montó en plan, ¿está mal? Eso también aparece en la película, es el que tiene el bigote, que lo miran los otros como diciendo, qué fuerte me meo. Pues él se salvó. Se salvó y se pasó toda la vida amargadísimo por haberse salvado, por haber sido tan sucio, por montarse al bote y tal. De hecho, tenía prohibido a su familia hablar del Titanic. Rollo, esto no ha pasado. Cuando se le pasó un poco el circo, no hablaba nunca de eso, pero montó una fundación
en los juicios y en las movidas, siempre declaraba, siempre iba, siempre hablaba, daba todo lo que tenía, su dinero, hablaba tal, para callar como esa conciencia, ese circo, pero estuvo como amargadísimo y obsesionadísimo con el tema hasta el final de sus días y murió de rollo, pues eso, la gente lo tenía como un cobarde. Todos los tíos que se salvaron eran como que eran unos cobardes, que eran unos circos, a no ser que tuvieran como un motivo de peso, ¿sabes? Porque obviamente te soltabas un montón de gente que no tenía ni idea ni de lo que era un remo, entonces pues les ponían ahí personal de tripulación para que tal, ¿sabes? Una persona, pero que él era el dueño y era el que había metido caña, se debe haber quedado. Y se pasó toda su vida súper miserable, no le permitían hablar a nadie de eso, ni a sus nietos, ni a nada, súper fuerte. Ya cuando él murió, pues la gente habló de eso, sus nietos y sus movidas, pero que nunca hablaban de eso. Luego hay otro personaje muy fantasía que me encanta, que es la última superviviente del Titanic, ya no queda ninguna. Esta chica, murió Rey con 100 años en 2009 y era una superviviente, una señora que tenía 2 meses de edad. Girl, 9 semanas. Y la tía viviendo del Titanic y cisteando, que de lo único que se puede acordar es de me hice caca, porque con 2 años, con 2 meses. ¿De qué te vas a acordar si eres un zurullo? Bueno, he dicho 4000 veces zurullo en el podcast la palabra, pero que no te acuerdas de nada. La tía era honesta y decía, a ver, no me rayéis tanto con el Titanic porque no me acuerdo de nada. O sea, para mí es como si no hubiera pasado. Pero la tía iba a todas las convenciones, iba a todas las movidas y vendía cosas de su familia, del Titanic, que obviamente no recuperó mucho, pero cosas que pertenecían a gente que había muerto en el Titanic, gente de su familia, cosas así, su padre y tal. Entonces, cuando iba mal de dinero, vendía una maleta, vendía la carta que les enviaban de la compañía, rollo del Titanic, de lo siento mucho, el crisma de Navidad, siento haber matado a tu padre. El dinero, rollo les enviaban sobres con dinero y una nota, pues esas notas las vendía para sacarse un dinero y tal. Y ya cuando se hizo más mayor y tal, pues estaba mal económicamente y James Cameron, el director de la película, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet le dieron dinero, le metieron una inyección ahí de pasta a la vieja. Además, la vieja es una fantasía, rollo con las gafas de culo de vaso, una fantasía. Pero me encanta imaginarme, aunque no cisteaba mucho, yo creo, pero me encanta imaginarme que ella se aprovechaba de eso cuando tenía 2 meses. Pues ya ves, se viviendo la vida loca, y no te acuerdas de nada, y has tenido la suerte de estar en el mayor desastre marítimo histórico del mundo. O sea, una fantasía. Una curiosidad de la película es que la historia, quitando los cortes de la vieja con las brevas, con los bolsillos, las tetas bolsillos, no sé por qué me centro en eso, es que me hace gracia porque la señora está como súper arrugada. Curiosamente, la actriz fue nominada a Oscar de Mejor Actriz de Reparto por su papel. Girl. Se llevó 11 Oscars. 4 de esos Oscars se los llevó James Cameron, porque lo hizo todo. O sea, la dirigió, la escribió, rollo el guión, la editó. Girl, o sea, lo hizo rollo todo. Maquilló a los actores, no sé qué. Lo hizo rollo todo. Bueno, de hecho, el dibujo de Jack de Píntame como una de tus chicas francesas, el dibujo lo hizo él. James Cameron, los dibujos del cuaderno de Jack eran todos de él. Él dibujaba. Fantasía. La mano, el plano de la mano dibujando a Rose era la mano de él, de James Cameron, y de hecho se imaginó más o menos su cuerpo porque ella, como que en la mayor parte del dibujo, no le enseñó las macocas, ¿sabes? Sí que se le ven, se las enseña a Jack y todo ese rollo, que de hecho fue la primera escena que rodó Kate Winslet con Leonardo DiCaprio para romper el hielo, en plan, mira, vamos a dejarnos de hostias. ¡Pumba! Y les sacó las cacharras y ya vamos, de Puti Mary. Pues eso. Entonces, la historia, sin cortes, sin los cortes de la vieja, dura en la película, dura exactamente 2 horas 40 minutos, que es lo que tardó en hundirse el Titanic. Esa finura, o sea, la peli dura eso. Una fantasía. Y luego la escena del choque del iceberg dura exactamente lo que duró el choque del iceberg real, que son como 37 segundos. Es una estimación que se hace rollo ciencia, pero dicen que seguramente duraría eso el choque. Y es lo que dura en la película en tiempo real. ¡Qué fantasía! O sea, increíble. Otra anécdota de la peli es que J. Dawson existió.
había un pasajero que se llamaba Joseph Dawson, no Jack Dawson. Y de hecho tiene como su tumba en donde están todas las tumbas de la gente que no han encontrado el Titanic y tal, rollo típicas piedras en plan monumento con todas las tumbas de todos. Hay una que pone J. Dawson y la gente es rollo unos fotitos. Y no es el Jack real, ¿sabes? Era un pavo que trabajaba en las calderas, que también era un chaval joven y tal, pero nada que ver con Jack ni esa historia. Esa historia de Jack y Rose obviamente es ficticia. También James Cameron se esperó en la personalidad de Rose, que Rose era como muy guerrillera y como que no le gustaban esas cosas de la alta sociedad y no quería que su vida estuviera escrita de cásate con un tío rico, cosas así. Eso también lo sacó de un personaje famoso, no recuerdo cuál, pero que Rose no existió, como se dice en la película, ¿no? Entonces, pues eso, la gente va a la tumba del Jack Dawson y no es Jack Dawson ni es nadie, o sea, una fantasía. Vale, entonces, otro tema controversial es el de la tabla, que se ha hablado mucho sobre la tabla, de que si los dos cabían en la tabla. Se demostró en un programa en Cazadores de Mitos, llevaron a James Cameron y demostraron, recrearon la movida de la tabla. La misma tabla, rollo, porque estaba James Cameron, rollo el mismo tamaño de tabla, el mismo peso, todos los circos, ¿no? Y solo sacaron en claro, o sea, sacaron en claro los de Cazadores de Mitos que sí cabían los dos en la tabla, pero la tabla se habría hundido, entonces estarían los dos al baño María y se les habrían congelado los coños. A las tatú, porque eran dos bolleras, Jackie Rose, la Lena Katina y la Julia Volkova, la femenina y la masculina y la tomboy. Se les habrían congelado los coños. Entonces tampoco pintaba, por lo menos que salvara una, ¿no? Que se quedara la tabla a flote, porque ya iban mojados vivos. Pues tú me dirás, ¿no? Entonces los de Cazadores de Mitos dijeron que si Rose hubiera puesto su chaleco salvavidas debajo de la tabla, toda la ingeniería, debajo de la tabla habría flotado más y entonces a lo mejor no se habría hundido. Pero claro, como para ponerte a hacer física en esa situación, todo el mundo gritando y todos los circos, y tú ahí en plan de, si hacemos no sé qué y cogemos no sé qué, rompemos un trocito y no sé qué, no sé cuánto, pero James Cameron dijo que la historia y el guión él tenía que palmar. O sea, por hacer justicia a la historia y porque era al final que debería haber puesto un trozo de tabla más pequeño para que la gente no especulara y no se montara como esta leyenda urbana, porque hay como muchos memes de varias posiciones de ellos dos en la tabla, en plan acostados lo largo, follando, tomando el té, comiéndose una pizza, rollo como que caben en un montón de posiciones, pero básicamente era por el peso, no por el tamaño, ¿no? Entonces eso. Luego, hay otra cosa que a mí me flipa, que no me di cuenta, o sea, estoy viendo unos vídeos y dije, ya ves, o sea, qué fantasía. La magia del cine, ¿no? Rose, en la peli, su personaje es que ella está como en contra de todos esos convencionalismos y de rollo ser rica, se va fatal con su madre, no quiere casarse con un tío rico, quiere viajar, quiere hacer cosas, todo ese rollo, ¿no? Rollo lo de pobre niña rica. Fantasía. Que ella dice la frase, pobre niña rica, como le dice allá, que estarás pensando, pobre niña rica, rollo la pija quejándose de tonterías. Y curiosamente, bueno, curiosamente no, es como una movida de la peli, rollo como un easter egg, la vieja de la peli de los pimientos, la vieja de la peli participó, ella hizo mucho cine de joven y todo ese rollo, y participó en una película que se llamaba Pobre Niña Rica, de Shirley Temple, creo. Entonces dice, pobre niña rica, por la peli de la vieja, ¿sabes lo que te digo? Una fantasía. Vale, pues ella rechaza toda esa vida y todo ese circo el personaje, y si os fijáis, cuando ella sube al barco, la primera cera que digo de la Pamela, que levanta la cabeza para mirar el barco, que está guapísima, porque es súper guapa esa pava, lleva un traje de rayas, todo es rayas, simula como una presión, como una prisión. Es como una metáfora de que ella está como que su vida es una prisión, como que es un pájaro enjaulado, en plan conservatorship, en plan Britney. Al final todos los caminos llevan a Britney. Pues eso, el traje es a rayas, que es la metáfora de que está enjaulada, simboliza eso. Increíble. Cuando ella se pumba pumba a Jack en el coche, que por cierto el coche fue el único coche que se subió al Titanic real, se subió un coche así, un coche, y es el mismo coche de la peli. Es que en la peli es súper fiel. En el coche que hacen pumba pumba, lo de la mano del vaho y todo ese rollo, ella va vestida de morado, que es como un color de feminismo, rollo rebelión y circos, y su madre dice, a esta le gusta el morado pero yo lo odio, lo dice en la película, en plan de que odia el color morado y tal. Otro detalle,
lo de el color que la madre odia, ¿no? Cuando ella entra al barco, que va con su madre, con la pareja y todo el rollo, si os fijáis, los estilismos son más encorsetados y más botones y más pelo recogido y más. Es la señorita Pepis. Y conforme va conociendo y quedando con Jack, ella lleva ropa más suelta, sin movidas, más vaporosa, lleva el pelo como más suelto. De hecho, en la escena ya del hundimiento con el agua y con los circos, ella va con el pelo suelto, salvaje, fantasía, corriendo por ahí con su pelo rojo, fantasía. Hablando del pelo rojo, otra curiosidad. Cuando está en tercera clase que se baja a beber cerveza barata con Jack, con Leonardo DiCaprio, que se ponen a bailar y hace lo de ponerse de puntillas, la niña que está enamorada de Jack, que baila con él, ese papel audicionó Lindsay Lohan por el culo, que era súper pequeña ahí, tenía como 7 años o así, y se lo iban a dar a ella, lo que pasa es que no se lo dieron porque Lindsay Lohan era muy pelirroja, tenía el pelo muy rojo. Entonces, como Kate Winslet y su madre en la película tenían el pelo rojo, temían que se pudieran como relacionar las tres. O sea, el motivo, girl. Pero es lo que le dijeron a Lindsay Lohan para no cogerla. Y por eso cogieron a la niña y todo ese rollo, ¿no? Vale, entonces, lo que digo, pelo suelto, fantasía, su pelo rojo, tal, no sé qué, simbolizando esa libertad que le da Jack. Fantasía. Luego, esta es mi metáfora favorita de ella. Cuando hay un momento en el que ella empieza como la tontería con Jack y empieza a ver, en plan, esto es un circo, no quiero esto, mamá, estoy harta de este circo, y la madre dice, cásate con el rico este, que es el hortera este que sale en Twin Peaks, cásate con él porque tiene dinero y estamos arruinadas vivas, cásate con él, necesitamos el dinero. Ella, la madre, está convenciendo a Rose en esa escena, que es cuando ella se está vistiendo, y la madre le dice a la criada, quítate, yo le pongo el corsé. Y mientras la madre la está convenciendo de que se case con el rico y de que se deje de circos y de hacerse la rebelde, le está poniendo el corsé, apretándole el corsé. Eso es una metáfora de la madre vuelve a hacer presión y vuelve a encerrarte. Por el culo. Es que me encanta el cine. O sea, una fantasía. Otra curiosidad de la película es que, por ejemplo, cuando ellos hablan y dicen, cuando salgamos de aquí, lo de vas a hacer una viejecita que va a morir en su cama, todo lo que le dice Jack, montaremos a caballo a horcajadas. Bueno, se dice horcajadas, ¿no? Rollo como sin silla. Montaremos como un hombre, escupir como un hombre, beber cerveza barata, iremos a la montaña rusa. Todo lo hace. Cuando la vieja palma, hay fotos en su mesita de noche y es ella encima de un caballo con una montaña rusa detrás. Bueno, ahí lo mezclan un poco, pero caballo y montaña rusa. Beber cerveza barata cuando bajan a tercera clase. Eso lo hacen juntos. Beber cerveza barata que ya se pone cieguísima. Vuelca de chorro, como dice, como dice Esti. Se pone cieguísima. Escupir como un hombre. Cuando ella le escupe a su marido y le dice la gran frase, que es una frase de otra película, que le dice de Twin Peaks en la frase, que le dice, prefiero ser su puta que tu esposa, por el culo, a su marido rico y le escupe en la cara. Escupir como un hombre, como que hacen todas las cosas de las que hablan juntos, pero en vez de en su vida, rollo juntos después del barco, en el barco o ella sola en su vida sin él. Qué bonito. Es que esa peli es súper redonda, es una fantasía. No me extraña que sea ese clasicorro que es, porque es una fantasía impresionante. Vale, más datos. En la peli aparecen cuadros en la habitación de ella, de Rose. Y uno de los cuadros que aparecen son las señoritas de Avignon, de Picasso. El museo le dijo que no podía usar el cuadro, que no quería que el cuadro estuviera en el barco, porque si no parecía que el cuadro se había hundido, y es mentira, el cuadro está expuesto en Nueva York y el cuadro existe. Entonces ella coge el cuadro y dice, es de un pintor que es una fantasía. Y el novio rico, el marido rico, le dice, yo no sé cómo te compras esas mierdas, vaya manera de tirar el dinero, pero el objeto este de cuadro, ¿qué es? ¿Qué circo? Rollo como que no valoraban a Picasso y como que el arte es abstracto en un circo y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y otro como gazapo, otro circo, es que ella coge el cuadro de la Picasso y el cuadro es súper grande, o sea, no es un cuadrito, es un cuadro súper grande. O sea, lo que te digo, que el real es grandísimo, entonces no tiene sentido. La fundación, rollo Picasso y tal, denunció a James Cameron por usar el cuadro a pesar de que le dijeron que no lo hiciera, lo usó. Y luego cuando remasterizaron digitalmente la película, lo volvió a usar. Rollo lo volvió a sacar el plano y lo volvieron a denunciar y él volvió a pagar. O sea, no sé qué engorile tiene con el cuadro, pero una fantasía. La película
como he dicho antes, él invirtió mucho en la película. Venía de hacer Terminator 2, invirtió mucho en la película, mucho tiempo, mucho dinero, le dieron un presupuesto de X y luego él lo dobló, se quitó su sueldo para poder sacar la película adelante. O sea, muchos circos. Apostó muchísimo. De hecho, se barajaron muchas actrices tochísimas para hacer el papel de Rose. En plan, Nicole Kidman. ¿Quién más? Ay, no me acuerdo. Nicole Kidman. Y otras que no me acuerdo. Angelina Jolie. ¿Sabes? Como las super top. Para hacer el papel y tal. Rose estaba obsessed, Kate Winslet, por hacerlo. Y cada 2 por 3 durante un tiempo le enviaba una rosa a él. A James Cameron en plan, soy tu Rose, rollo acosadora, para que le diera el papel. Y al final se lo dio a ella y al final ella se quejaba en el rodaje, se hizo daño en un hombro, le entró una cistitis de tanta agua, o sea, estaba ya frita, los tenían en agua 8 horas, como las lentejas. ¿Sabes lo que te digo? Y estaban fritos. Entonces, esa fantasía. Entonces, él como que se quitó dinero, rollo para que la peli saliera adelante y se en plan de todo, después de toda la inversión y de todos los estudios involucrados, como la peli palme, me muero. De hecho, la crítica, con ya un avance, rollo de lo que iba a ser la peli, la veían una idea súper hortera, o sea, como súper cutre, que se ha pegado una hostia que flipas. Entonces, como que todo apuntaba a que iba a ser un fracaso en taquilla. Pues costó como 200.000 millones y recaudó 200 millones, no, 200.000 millones y recaudó como 2.000 billones, o sea, rollo, recaudó una puta locura. De hecho, estuvo en el cine un montón de tiempo, como 5 o 6 meses. Las películas, los rollos de películas se quemaban y se veían mal y el estudio tenía que volver a reenviarlas a los cines, o sea, fue una revolución. O sea, se enteró hasta Paquita, o sea, yo la tengo en VHS súper fuerte. En Corea del Sur fue la película más vista en el cine durante años y años y años y la desbancó otra movida que no me acuerdo cuál fue. O sea, la película fue un circo, fue una revolución. También como curiosidad, todo el mundo odiaba la canción de Celine Dion. James Cameron la odiaba, no quería meter una canción pop, pero le insistieron los estudios de venga, venga, venga. A Celine Dion no le gustaba nada la canción. Su marido ella dijo que no, su marido la convenció y ella hizo la demo, en plan, venga, voy a hacer la demo para que me dejéis tranquila. Y lo que pone en la peli es la demo, en la peli. Luego, cuando vieron que funcionaba y salió la peli, fue un boom y sacaron la banda sonora, ella la regrabó bien cantada, que es la que hemos escuchado todos. Es la peli que es la canción que más veces se ha puesto en la radio, son unos récords loquísimos. La canción, ella siempre la canta al final de los shows y ese tipo de cosas. También para el papel de Leonardo DiCaprio, de Jack, también pensaron en que lo hiciera Johnny Depp, que lo rechazó en plan porque pensaba que el papel de Jack no iba a ser tan protagonista. Porque Leonardo DiCaprio y Kate Winslet dijeron que sí desde el principio, rollo con un borrador de 100 páginas y dijeron que sí. Y Johnny Depp pues quería ser la prota, también pensaron en Tom Cruise, pero los estudios, porque los estudios siempre proponen actores por los rollos de taquilla y tal, porque hacen una inversión, entonces querían que fuera Matthew McConaughey, pero el James Cameron estaba obsesionada con Jack, con Leonardo DiCaprio y tal. A día de hoy, los dos dicen que sus actuaciones son un circo, que lo hacen fatal. Tanto Kate Winslet como Leonardo DiCaprio lo dicen de sí mismos. En plan de que no les gusta nada como lo hacen y que les da vergüenza y tal. La Kate Winslet odia la canción de Titanic. Cada vez que la ponen, todo el mundo la mira de Titanic. Y ella de girl. O sea, rollo que está harta de la peli y todo ese rollo. Después de todo después de dar por culo para salir ella, luego te quejas, guapa. Pues eso. Y nada, seguro que me dejó cosas. La verdad, seguro que me dejó cosas porque tiene mil y una fantasías. Esto así como una criba de las cosas que me parecían más interesantes. Pero me parece una historia chulísima, ¿no? Y encima lo que fuera película y todo. O sea, fue una fantasía. Mi padre viendo la película nos dijo, siempre me acordaré que cuando salió esta película en VHS, mi padre en mi pueblo iba a una peña del Real Madrid, porque es del Real Madrid a muerte. Iba a una peña del Real Madrid y se juntaban ahí todos los amigos y una persona la compró y la pusieron ahí en la tele de la peña, que yo creo que era una tele así como pequeña en la pared. Y pusieron la película y se quedaron todos los heteros, todos los tíos de la Peña del Madrid, todos los señores, rollo en silencio, viendo la película en la pantalla, rollo para arriba, todos en silencio en la peña, viendo Titanic. Porque fue como lo más, la peli era increíble y quedó impresionante. Quedó impresionante. Y todos los extras, todas las movidas, toda la gente que participó.
Hay un montón de gente que es como investigadora de toda su vida del Titanic que los meten haciendo cameos. El propio James Cameron sale como 11 veces, un personaje que él tiene haciendo cameo, que ni habla ni nada, pero está por ahí en medio. O sea, la película fue un circo. No sé cuánto tardaron en grabarla, como 5 meses o así. Recrearon como un estudio gigante para hacer lo del barco. O sea, una fantasía. No sé, me parece una cosa súper guay. Y dije, voy a hacerlo del Titanic. Estaba viendo mi madre la película, se me encendió la bombilla y dije, voy a hacerlo del Titanic, que el Titanic tiene muchas fantasías y muchos circos. Y nada, y espero que os haya gustado. A ver cómo se cuece la movida. A ver si hago más vídeos, como digo. Y nada, y aprovecho este tiempo que estoy sin trabajar. Qué voz tan aterciopelada en estos momentos finales. Ahora son las 10 de la noche. Voy a hacerme carbonara para dormir, guapa. Carbonara. Me apetece que flipas. Y encima me voy a gratinar el queso y todo. Por cierto, si tenéis freidora de aire, gratinar las cosas ahí. Porque en el horno tardan 1000 años y es un gasto de luz loquísimo. Y en la freidora, en 5 minutos se te gratina vivo, pero que está buenísimo, que parece que estás en el Foster. Vale, pues nada. Un beso. Oh, bueno, desde aquí quiero dar un agradecimiento a, que no me va a escuchar, pero bueno, a Sarai, la novia de la borrachina, estamos, que estando en Navidad me dio el regalo de Navidad más increíble del mundo, que fue al Foster y me trajo la tarta que me gusta del Foster para llevar. No me dijo nada y apareció allí en casa de la borrachina con la tarta y comí eso, o sea, cenamos y luego me tomé mi puta tarta y encima ni me dijeron dame un trozo, ni nada. Me la comí viva, entero, y fue un milagro de Navidad. Y que se me olvidaba, no quiero acabar este capítulo, que tampoco lo va a escuchar, pero bueno, no quiero acabar este capítulo sin agradecerle a mi nueva amiga Carmen Jedet el otro milagro de Navidad, que es que me regaló Angel. Angel, con una recarga. Si no me seguís por las stories, seguidme, porque lo conté en los stories largo y tendido y puse todo el circo. Están destacados de cuando me llegó, no me lo creía, increíble. Una fantasía, no me la he hecho ahora, me la iba a echar para hacerme el plano chulo de echármela. Lo que pasa es que ya me he echado otra antes, porque me la he hecho como si estuviera en una vasija. Una vasija. En las mierdas esas rollos de veneno pequeñas, rollo para ocasiones especiales. Está mal. Entonces, pues eso, que una fantasía, otro milagro de Navidad. Muchas gracias. Y nada, un besito.